Buenos días, bienvenidos a la charla magistral preparada nuevamente para el día de hoy por la Subdirección de Educación Médica e Investigación. Muchas gracias por asistir nuevamente. Estamos hoy en la charla magistral de nombre Actualización en Terapia Comprensiva en Patología Venosa y Linfática, a cargo del doctor Ernesto Díaz, médico especialista en reemplazo articular. Bienvenidos. Buenos días a todos. Para empezar, vamos a empezar sobre las patologías que vamos a tratar hoy. Los objetivos de la charla del día de hoy es identificar las características de la compresión de grado médico o compresión terapéutica, conocer las bases fundamentales de la compresión, reconocer los principios de su utilidad en la insuficiencia venosa crónica, reconocer su utilidad en el linfedema y repasar brevemente algunos fundamentos en la fisiología vascular para entender por qué la compresión trabaja en estas patologías vasculares. La insuficiencia venosa crónica, según la Unión Internacional de Flebología, son el conjunto de cambios producidos en las extremidades inferiores resultados de la hipertensión venosa prolongada, que incluye desde los cambios de la pigmentación en la piel, el eczema, dermatitis, estasia, hasta la úlcera. ¿Okay? Existe la clasificación denominada CEAP, que es la clasificación internacional mayormente aceptada y utilizada a nivel internacional, que por sus siglas C de clínica, E de etiológica, A de anatómica y P de patología implicada. Desde el punto de vista clínico hay 7 etapas de la enfermedad, desde C0 hasta C6. C0 es cuando no hay signos visibles ni palpables en el paciente. Puede tener sintomatología de pesadez en la pierna, pero no hay síntomas visibles en las extremidades. C1 es cuando están las venas más pequeñas, llamadas telangiectasias o arañas vasculares, y las venas reticulares, que no exceden de más de 3 milímetros de diámetro. Después están venas de mayor diámetro hasta llegar al C2, que son las venas tronculares. Ya cuando estamos en estadio C3 hay edema en la extremidad. Entonces cualquier miembro inferior que tiene edema ya estamos en estadio C3. Cuando ya el paciente ha tenido cambios de la piel, ya estamos en el estadio C4. Estadio C5 se refiere cuando hay una úlcera que ya fue cicatrizada. Y C6 es cuando está la úlcera activa. Entonces, desde C0 hasta C6 es una evolución progresiva. Y cualquiera de estos estadios puede estar con síntomas o sin síntomas. Es decir, hay pacientes que pueden tener edema y no tienen ninguna sintomatología, o puede tener cambios cutáneos en la piel y no hay síntomas. ¿Ok? Desde el punto de vista etiológico, puede ser de manera congénita, primaria, que es la más frecuente, asociada con gran relación con los antecedentes familiares, y secundaria después de tener un traumatismo, una trombosis. Desde el punto de vista fisiopatológico, después de una trombosis, pues se ocurre insuficiencia venosa crónica. Recordemos que el sistema venoso se divide en sistema venoso superficial y sistema venoso profundo, separados por la aponeurosis. Entre la piel y la aponeurosis está todo el sistema venoso superficial. Entre la aponeurosis y el hueso, en el estrato muscular, está el sistema venoso profundo. Ambos se comunican a través de las denominadas venas perforantes. Entonces, cuando la patología afecta al sistema venoso superficial, es de tipo AS, de sistema venoso profundo o sistema venas perforantes. Eso es el punto de vista de la patología anatómica de la clasificación de la insuficiencia venosa crónica. Y desde el punto de vista de origen o de la patología, el punto de vista se puede originar por reflujo, por obstrucción cuando hay un trombo, por ejemplo, o puede ser por reflujo y obstrucción. Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad venosa es, en todos los textos, la más frecuente. Tiene una gran incidencia, y cuando vemos la encuesta epidemiológica más grande utilizada en el mundo en más de 16.000 pacientes, se ve que el 71% de los pacientes en el nivel de la población tiene algún dato clínico de insuficiencia venosa crónica. Y el 62% ya tiene signos presentes de algún tipo de insuficiencia venosa crónica. Es decir, que la prevalencia es muy alta, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, un 64%,
La edad media es alrededor de los 52 años y es algo muy importante que tanto la edad como los antecedentes familiares se asocian de forma muy significativa a la insuficiencia venosa crónica. Es decir, si mi mamá, mi papá, mis tíos sufrieron de enfermedad venosa y yo ya voy a llegar alrededor de los 50 años, es muy probable que yo también. ¿Ok? Como ven en esta tabla, el 20% de la población estudiada, en términos generales, no sufre de insuficiencia venosa de ningún tipo y el 80% tiene algún tipo de desorden venoso, una alta prevalencia. Gracias a Dios, la mayoría de ese 80% son las arañas vasculares, las telangiectasias. El resto ya son varices, cambios de la piel y las úlceras venosas activas, ¿ok? Que es el menor porcentaje de la población. Entonces, esto es una enfermedad que tiene, la historia natural es irreversible una vez que empezamos y va evolucionando de venas más pequeñas a más grandes, edema, cambios en la piel, que va de la lipodermatoesclerosis, hemosiderosis, oscurecimiento, eczema, atrofia blanca, hasta llegar a la úlcera. La evolución es progresiva. Nunca vamos a pasar de cambios en la piel a edema o o sea, no es reversible la enfermedad. Una vez que se lesiona la vena, se dilata la vena por la hipertensión venosa crónica, es irreversible. Ya la enfermedad, el daño está hecho. ¿Ok? El 38% de las poblaciones estudiadas pues están desde la presencia de varices hasta úlceras. Esa es la prevalencia dentro del 80% de la población en general que sufre de algún trastorno de grado venoso. Recordemos en la fisiopatología que la sangre oxigenada viene por la arteria y cuando pasamos de las arterioles y llegamos a los capilares, en el lado arterial del capilar arterial hay una presión de 32 a 35 milímetros de mercurio. Esa es la que permite la filtración del líquido junto con los nutrientes a las células, el oxígeno, la glucosa, hormonas, lípidos para nutrir a las células y dar señales. ¿Ok? En el lado del capilar venoso la presión es menor y permite la reabsorción. Del 100% del líquido que sale aquí, se regresa en el lado venoso aproximadamente un 90%. El 10% restante, que no regresa por el sistema venoso, va por el sistema linfático, formándose la linfa. Entonces ese otro 10% que resulta de la filtración y reabsorción a nivel de los capilares arteriales venosos, el 90% regresa por el lado venoso y un 10% regresa por el capilar linfático, que como ustedes ven inicia en forma de unos dedos de guante. Los colectores iniciales linfáticos tienen forma de dedo de guante que están intercruzados en la pequeña microvasculatura a nivel del espacio intersticial. Dicho esto, entonces entendemos que en la linfedema, cuando se obstruye la circulación linfática, lo que se filtra, el 90% regresa por aquí, un 10% por aquí. Cuando no funciona el sistema linfático, se empieza a acumular la linfa en el espacio intersticial. ¿Ok? Pero la obstrucción, como vemos aquí, de la circulación linfática, ya sea porque sufrí de un cáncer y me extrayeron nódulos linfáticos y después fue sometido a radioterapia y ambas lesionan la circulación linfática, entonces hace que el volumen que pueda circular en estas condiciones no son habituales. La circulación linfática puede aumentar de 10 a 15 veces en estados de que hacemos ejercicio, en estados que aumentamos la circulación para evitar que ocurra este edema residual. Cuando el sistema linfático no tiene esa capacidad de aumentar de 10 a 15 veces la capacidad máxima de transporte de la linfa, empieza a formarse el linfedema. Lo que han publicado recientemente en los trabajos es que adicionalmente a los trastornos del flujo linfático, pues hay disminución del flujo venoso y aumento de la frecuencia arterial, lo que hace que aumente la presión hidrostática. Y empezamos a hablar de presión. Hablamos de que hay un aumento de la presión venosa, hipertensión venosa crónica, y ahora estamos hablando que hay aumento de la presión. Ambas patologías tienen en común trastornos de presión. Este es el colector inicial linfático que, a diferencia del capilar venoso, no tiene la capacidad
de que entre a través de él proteínas de alto peso molecular. Solo pueden entrar a través de los colectores iniciales linfáticos, proteínas de alto peso molecular. Aquí hay un error, aquí debe decir, no está bien, el colector inicial. Y las proteínas de alto peso molecular van por colectores cada vez más grandes para que la circulación linfática suba por el conducto torácico y luego llegue a las venas subclavia izquierda y venas subclavia derecha. Y entra nuevamente a la circulación. Entonces, la circulación linfática viaja las proteínas de alto peso molecular, bacterias, detritos, células muertas, y van pasando de estación en estación por el sistema linfático, por los ganglios linfáticos, donde hay trabajo inmunológico por los linfocitos. ¿Ok? Es por eso que las proteínas de alto peso molecular quedan acumuladas cuando falla el sistema linfático, que el edema del linfedema es mucho más grande que el edema venoso. La explicación es que la presión osmótica, coloidosmótica que hacen esas proteínas de alto peso molecular atraen agua en el intersticio y evita que sean reabsorbidas por cualquier otra vía. Y es por eso que podemos presentar edemas de esta magnitud. El linfedema secundario al tratamiento del cáncer de mama es la causa más frecuente de linfedema a nivel mundial en la mayoría de los países en vía de desarrollo desarrollados, mientras que en los países subdesarrollados el linfedema secundario a la filariasis, que es el parásito que vive en el sistema linfático, es la causa más frecuente en estas zonas. Y puede causar linfedemas de esta magnitud, una elefantiasis que los pacientes ya pueden literalmente no mover la extremidad, poder dejar de caminar, como en el caso de esta niña africana, como en el caso de estos pacientes de Haití, o el caso de linfedema escrotal en estos pacientes. ¿Ok? Ustedes saben que el retorno venoso viene determinado por dos cosas. El sistema arterial tiene una bomba de 120 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio, durante toda la vida. Y si yo me pongo de mano, la presión es suficiente para ir desde mis manos hasta el corazón en contra de la gravedad a llevar la sangre arterial. Sin embargo, cuando yo me pongo de pie, el efecto de la gravedad hace que, y no tener la bomba muscular como está el corazón, no tengo la presión suficiente para subir desde el tobillo al corazón la sangre de manera continua. No hay la presión suficiente. Por eso es que tenemos que tener válvulas. Las válvulas evitan el reflujo, como ustedes ven en esta imagen. Cuando el músculo se contrae, sube la sangre y las válvulas evitan que haya reflujo cuando el músculo está relajado. Así es como funciona la circulación. Entonces, la sangre venosa retorna de manera secuencial por pisos. A medida que es más distal hay más número de válvulas, a medida que estamos más próximas hay menor número de válvulas, porque la presión va siendo menor a medida que vamos ascendiendo. Entendido esto, el otro concepto que es importante entender es cuál es la presión de la circulación venosa. Cuando estamos acostados, la presión al sistema venoso a nivel del tobillo es de 15 milímetros de mercurio. Pero cuando nos ponemos de pie, la presión sube en promedio a 100 milímetros de mercurio. Y eso viene dado por el peso de la columna de sangre que hay desde el corazón hasta el tobillo. Mientras más alta sea la persona, mayor va a ser la presión. Entonces, como yo soy más alto, probablemente yo llegue a 120 milímetros. Como usted es más bajo, probablemente usted puede llegar a 70. El promedio es entre 70 y 120 milímetros lo que sube la presión. ¿Ok? Si estamos de pie, estamos acostados y nos ponemos de pie, las venas se llenan de sangre. Y la cantidad de sangre que hay aquí es mayor y por eso la presión sube a ese nivel. Es la presión que ejerce en las paredes del endotelio de esas venas por el peso de toda esa columna de agua. Lo mismo ocurre cuando nos ponemos a gran profundidad en una piscina, aumenta la presión porque el peso del agua que está arriba de nosotros empuja la membrana timpánica y nosotros nos duele porque aumenta la presión y hacemos valsalva para compensar esa presión y quitarnos el dolor. Es lo mismo que ocurre a este nivel, dicho en otros términos, para que me entiendan. Ahora, cuando estamos caminando, la cantidad de sangre que hay o la columna de sangre que hay aquí es menor y al caminar disminuye la presión y disminuye la presión que hay a nivel de los tobillos. En condiciones normales estamos alrededor de 100, una persona sana, la presión baja alrededor de 30 a 40 milímetros cuando estamos de estar de pie al estar caminando.
Y esa es lo que ocurre de manera habitual. Y si nos ponemos de pie otra vez, en aproximadamente 20 segundos el tiempo llenado, para que las venas tengan el máximo volumen de sangre, tengan su máxima capacitancia y aumente la presión otra vez hacia. ¿Se entendió este concepto? ¿Está claro? Bueno, una vez, ahora cuando yo tengo una insuficiencia venosa superficial, fíjense que ya la presión no baja a nivel de 30, 40, baja mucho menos. Cuando es una insuficiencia venosa profunda, casi no baja. Y cuando tenemos una trombosis, lo que ocurre es lo contrario, sube la presión. ¿Ok? Entonces, la diferencia máxima está dada cuando estamos caminando. Condiciones habituales, la presión baja cuando estamos caminando. Y es cuando alguien sano, aquí en azul, y alguien con insuficiencia venosa, es la máxima diferencia. Y eso hace que el paciente esté en hipertensión venosa crónica ambulatoria, cuando estamos deambulando. Cuando estamos sentados por mucho tiempo, de pie por mucho tiempo, hay ya muchos trabajos publicados que existe el edema postural. 4 horas de estar de pie mucho tiempo o sentado de pie, los pacientes tienen edema. Para ver este video, para que entiendan la fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica, le muestro este video que está aquí. No se ve el video. Volvemos a abrirlo. Entonces vean, esto es lo que hablamos de cómo el músculo y las válvulas permiten que la dirección sea unidireccional desde el distal a proximal de la circulación venosa. Y aquí ven cómo funciona una válvula en vivo, viéndola con una cámara endoscópica. Cuando empieza a aumentar la presión, ustedes ven que se separan los ápices de las valvas de las válvulas. Y las válvulas empiezan a ser incompetentes para evitar el reflujo. Y entonces empieza un reflujo, que es una de las causas fisiopatológicas de la insuficiencia venosa crónica, y ven que las paredes se van remodelando y van ensanchando. Va aumentando de manera progresiva la columna de sangre desde proximal a distal y va a ir afectando toda la circulación venosa hasta llegar a la microcirculación, que es donde hablamos, ocurre el intercambio, ocurre la filtración de manera actual, pero si aumenta la presión va a ser menos lo que se reabsorbe, porque si yo estoy con una presión mayor en la vena, lo que se reabsorbe, entonces empieza a enchancarse, a empantanarse el espacio intersticial. Y ese es el edema. Y entonces hay una alteración mecánica porque aumenta la presión, aumenta la filtración, pero hay una alteración bioquímica porque ahí lo que se queda es un pantano de todos los desechos del metabolismo. Y ese desecho del metabolismo son los responsables de que ocurran todos los cambios fisiopatológicos por el reflujo. ¿Entendido esto? Lo hice lo más explícitamente posible. Entonces, ya entendieron la importancia de estas válvulas para evitar el reflujo. Si se ensancha, ya los ápices de las válvulas no funcionan y el reflujo es responsable de la hipertensión venosa progresiva del paciente. Entonces, la sangre pierde su sentido direccional y ya ustedes vieron la patología que el reflujo era una de las causas de la insuficiencia venosa crónica y la otra es la obstrucción. Cuando nosotros tenemos un trombo, como vemos aquí, el trombo puede tener varios sentidos o varias direcciones. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de cómo esté nuestra cascada de coagulación. La cascada de coagulación puede ir hacia la coagulación o hacia la anticoagulación. En términos generales, sí puede ir creciendo hasta hacerse más grande y obstruir todo o no la luz, o puede estar haciendo fibrinolisis por la anticoagulación y se disuelve, y lo otro que puede ocurrir es que se despega, se fragmenta y emboliza. Esas son las 3 cosas que puede ocurrir con un trombo en condiciones habituales. Entonces, ese trombo puede hacer que empieza en los senos de las válvulas, aquí debajo, y puede ser parcial, puede ser masivo, puede agarrar varios niveles y puede recanalizar para poder embolizar.
Entendido esto de lo que puede ocurrir con un trombo, ustedes ahora entienden que ¿qué va a ocurrir debajo de la vena donde está el trombo? Aquí va a aumentar la presión. Entonces, esta es la otra causa de patología de por qué ocurre. Cuando hay una obstrucción, aumenta la presión debajo de la obstrucción, dilata la vena, las válvulas se hacen incompetentes. El caso más extremo es el síndrome postrombótico, que es una patología que ningún médico nos gustaría ver ni de cerca, porque es difícil, con mucho dolor en los pacientes, con muchas pocas cosas que ofrecer. Entonces, la obstrucción ocurre cuando yo me pongo una media mala, de aquí para abajo va a haber un edema. Eso les ha ocurrido a alguien o lo han visto. Entonces, cuando le ponen un torniquete a alguien, ustedes ven cómo de manera inmediata disminuye el retorno venoso. ¿Okay? Si me pongo una media mal puesta o si yo tengo un útero grávido que presiona las venas ilíacas, aumenta la presión a nivel distal y más los cambios hormonales que hacen que las venas sean más distensibles. Por eso es que las embarazadas, y mientras más embarazo, es más frecuente que todas inicien con estadios iniciales de la insuficiencia venosa crónica. Entonces ya estamos claros en todo lo que es la clasificación SEAP, de por qué ocurre, cómo determinarlo, y ustedes solo tienen que aprender C1 a venas pequeñas, C2 venas más grandes, C3 edema, C4 cambios en la piel, C5 úlcera cicatrizada, C6 úlcera activa. ¿Por qué se usa la compresión? Porque es capaz de modificar las presiones. Como ustedes ven, si yo tengo aquí una extremidad con hipertensión venosa o con linfedema y le pongo compresión, yo aumento la presión en todo este espacio. Y si pongo más compresión, yo voy a aumentar la presión aquí. Y esa presión va a permitir que reduzca lo que se filtra en el capilar arterial, aumenta lo que se reabsorbe en el capilar venoso y empiezo a recoger el edema, como entienden. Y desplazo el líquido de las zonas comprimidas a las zonas no comprimidas. Y cuando hablamos del linfedema, que puede ser una charla de futuro para aclarar los conceptos, pues ablanda el tejido fibroesclerótico. Entonces, el otro efecto que ocurre es que cuando tenemos las venas dilatadas y ponemos la compresión, las válvulas, si no están lesionadas, pueden llegar a ser competentes nuevamente por el efecto de la compresión y disminuimos el efecto del reflujo venoso cuando está alterado. ¿Entendido este concepto? ¿Qué es compresión de grado médico? Es toda fuerza externa que ejerce cualquier material sobre el cuerpo, una presión a partir de 15 milímetros. ¿Por qué tiene que ser a partir de 15 milímetros y no de 9, de 11, de 12? Porque la presión menor que tenemos en el sistema venoso es de 15 milímetros. Si yo aprieto menos de 15, yo voy a modificar el diámetro de esa vena. Es imposible. Si yo aprieto, entonces, cuando tenemos compresión de 8, 9, 10, 11, no es de compresión de grado médico. Lo otro son las clases de compresión. Desde 1972 en Europa se reunieron toda la gente alrededor del desarrollo de la compresión y establecieron varias clases de compresión. Más recientemente en Estados Unidos se habla de 4 clases. Como nosotros como escuelas latinas imitamos más las escuelas médicas americanas más que las europeas, entonces hablamos de clase 1, 2, 3, 4 de compresión cuando tiene 15 a 20 milímetros de mercurio, 20 a 30, 30 a 40 o mayor de 40. Lamentablemente en nuestros países, cuando hicimos compresión leve, moderada, fuerte, yo cuando estoy con los colegas digo, ¿para qué es usted fuerte? ¿Para qué es usted moderada? Cada quien me da un número diferente, porque no se protocolizan a una clase de compresión que puede ser sencilla. Alemania usa esta que le estoy mostrando aquí, Francia usa una, Italia usa una. Cada país desarrolla su presión para que la utilicen y sea el mundo hablar de toda la población médica. La otra base fundamental que hay que conocer es que tiene que haber un gradiente de presión. Cualquier terapia compresiva, cuando dice que aprieta 20, 30 milímetros de mercurio, que es la clase 2, es donde está el menor diámetro. Puede ser arriba de los maderos o arriba de la muñeca, cuando es una manga. Y a medida que vamos ascendiendo, la presión va a ir disminuyendo de manera progresiva. 70% de lo que aprieta abajo es la mitad de la pierna, 60% debajo de la rodilla, 50% arriba de la rodilla,
hasta que 40%. Así, eso debe ser de esa manera para que permita progresar la circulación del retorno venoso. Si cualquier media aprieta más arriba que abajo, ¿qué va a ocurrir? Un torniquete, no va a cumplir la función. Y se han hecho estudios biomecánicos de medias de compresión que se venden como terapéuticas y se ha demostrado que no tienen el gradiente de compresión y no aprietan lo que dicen que aprietan. Esta guía colombiana para el diagnóstico y manejo de los desórdenes crónicos, publicada por la Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular, habla de muchas cosas que le estaba hablando ahorita y habla de la importancia de la terapia de compresión para el linfedema y para la patología vascular, con un grado de recomendación A. O sea, es el mejor grado de recomendación que se les puede dar. ¿Cómo trabaja? Ellas aumentan la presión. Cuando el músculo está en reposo, aumenta lo que llamamos la presión de reposo, que es la presión ejercida dinámicamente desde afuera hacia el tejido por el material y depende de las características del material. Cuando vemos la material de compresión, disminuye de manera gradual el diámetro de las venas. Y es como lo que hacemos cuando están pacientes acostados después de una cirugía de cadera de rodilla, le ponemos unas medidas de tromboprofilaxis, compensamos la actividad de los músculos, hace una presión circular, al reducir el diámetro aumenta la velocidad del flujo, disminuye el éxtasis venoso de ese paciente, disminuye el riesgo de trombosis. Bueno, ese es el efecto de la presión de reposo cuando no estamos utilizando el músculo. Pero ustedes saben que cada vez que utilizamos el músculo, ya sea del miembro superior o del miembro inferior, cada vez que apoyamos, cambia el diámetro de la extremidad. Y ese diámetro de la extremidad es importante porque a medida que cambia, aumenta la presión y disminuye el diámetro del vamo. Lamentablemente no corre este GIF. Y cuando le ponemos a esa extremidad una circulación, una compresión, va a aumentar la presión de manera uniforme en todos los sentidos, en todas las direcciones, según la ley de Pascal. Y eso hace que disminuya el diámetro de las venas. Para que disminuya el diámetro de la arteria, tiene que ser una presión igual o superior a la presión de las arterias. ¿Okay? Por eso es que no ocurre la disminución del diámetro de las arterias. Entendido esto, pues la presión de trabajo es la que ejerce la terapia de compresión cuando el músculo está expandiéndose. Y va a ser la fuerza ejercida entre el músculo y la resistencia encontrada por el material. Y entre ellos va a conseguir la circulación linfática y venosa. ¿Okay? Y mientras mayor es la expansión del músculo o mayor es la resistencia, es decir, más inelástico es la compresión, mayor es la presión que vamos a conseguir, que va a ser de manera intermitente. Y esto va a ser un efecto de masaje importante que va a tener los efectos ya conocidos, aumento de la velocidad del flujo y la presión que se obtiene mientras más inelástico es el material o menos elástico, es más alta. Se pueden causar picos de presión de 60 a 80 milímetros. ¿Okay? Entonces, este tiene un efecto hemodinámico mayor y es la que se utiliza cuando hay linfedema y cuando hay úlceras, la compresión inelástica. Por eso es que el gol estándar para el tratamiento de la compresión inelástica, de las úlceras y del linfedema, es la compresión inelástica. Otro concepto que quiero que aprendan es por qué los edemas importantes necesitan compresión más inelástica. Usualmente nosotros pensamos que necesitan una compresión más alta, es decir, en vez de 15-20 necesitan 20-30 o 30-40 milímetros, pero no es solo eso. Necesitan. ¿Qué piensan ustedes de este linfedema o de este edema con esta media elástica? ¿Ustedes creen que esta media elástica puede ser algo contra la expansión de la extremidad? Es una lucha entre David y Goliat. Como la media es elástica, la media va a ceder a medida que la pierna va creciendo. Y entonces necesitamos una ayuda para detenerla. Y la ayuda es que necesitamos usar compresión inelástica, que haga contención y evita que siga creciendo. Ese es el concepto más importante que quiero que ustedes tengan. Si yo hago contención, yo evito que siga creciendo. Y los métodos de compresión inelástica más conocidos, el más conocido porque es el más viejo, es los vendajes multicapa, que es una combinación de varias vendas y algodón laminado que al final se comportan como un sistema inelástico. Pero lo importante es que para hacer este sistema, algunos de sus elementos deben ser inelásticos. Y lamentablemente en la mayoría de nuestros medios lo que se usa solo son prendas elásticas y no se comporta como inelástico. ¿Okay? Y lo otro son sistemas de velcro
disponibles ya desde hace unos años, que son mucho más efectivos que esto para regular contención. Ahora, cuando aparte del sistema usamos otras cosas, ejercicios, drenaje linfático, y educamos al paciente en lo que debe hacer, entonces nosotros logramos reducir ese edema cuando es extremo, y entonces logramos obtener estos resultados en pacientes cuando usan la compresión y ganamos el enemigo. ¿Qué es compresión inelástica? Nadie lo sabe. Hay varias definiciones. Una es cuando se extiende menos de 100% de la fibra desde el estado original, y puede ser inelástica sin elasticidad cuando solo estira de 0 al 10%, o de corta elasticidad, corta contracción cuando solo estira entre 10 y 100%. Y elástica o de larga elasticidad es cuando es más de 100%. Cuando es más de 140 es muy elástico. Entonces, esto no tiene mucha aplicación clínica ni médica. Ya entendimos que la compresión elástica y inelástica tienen características diferentes en cuanto a la presión y la rigidez que ejercen. Y eso hoy en día se puede medir fácilmente con un aparatico que se llama picómetro, que tiene un sensor que vemos aquí que se coloca entre la piel y la prenda de compresión y mide la presión que está ejerciendo. Y como le dije que cuando estamos acostados y nos ponemos de pie, los músculos aumentan el diámetro, va a aumentar la presión medida. Y ese cambio de presión desde estar acostado a estar de pie es lo que se llama el índice de rigidez estática. Ya dijimos que cuando la compresión es inelástica, va a aumentar más la presión. Entonces, si esa presión aumenta, yo estoy acostado y tengo 40 con la prenda de compresión, y cuando me pongo de pie sube a más de 10 milímetros, sube a 50, ya sé que es inelástica. Pero si sube menos de 10 milímetros, ya sé que es elástica. Y eso es lo que utilizamos actualmente la gente que trabaja con compresión y hace investigación y hace clínica para saber si la prenda de compresión que está utilizando es adecuada. Todos los tejidos de compresión elásticos son sin costuras, son tricotados sobre un cilindro, a diferencia que el tejido inelástico o plano tienen una costura, porque son tejidos en una máquina recta o plana y después se hace la costura. Todo tejido de compresión de grado médico terapéutico debe tener 3 fibras, un hilo estructural que da la compresión y otros 2 que dan la estructura a la prenda. Aquí no corre el video, pero aquí era para mostrar que el hilo de compresión que va por aquí es un hilo desnudo, mientras que no corre el video, me disculpan, el otro hilo sí está recubierto. Aquí vemos un hilo de compresión no recubierto, desnudo. Y esto es una microfotografía de una prenda de compresión, cómo se debe ver. Y aquí vemos que dentro de los elásticos, le dije por más de 100% de estiramiento, ¿cierto? Hay desde los más elásticos a los menos elásticos. Entonces, si yo tengo un paciente con un SEAT C0, que no tiene síntomas, pero tengo pesadez en la pierna, o tengo un C1, que son arañas, o tengo un C2, que son venas pequeñas, y no tengo ningún edema, las más elásticas son las medias que hay que utilizar en ellos. Porque yo tengo que contener edema, yo necesito algo menos elástico para contener un edema en ellos. No hay edema. Entonces, esas son las que hay que utilizar, y en el mercado es disponible muchas marcas. ¿Ok? Cuando ya tenemos algún tipo de edema, usamos medias menos elásticas. Es decir, todavía se estiran más del 100%, pero son menos elásticas. Puede estirarse y puede aumentar la presión de estar de pie acostado entre 5 y 10 milímetros de mercurio. ¿Okay? Ahora, los tejidos inelásticos, el hilo de compresión está recubierto, como ven aquí, y en esta microfotografía lo ven así. Y en el mercado ya existen desde los menos inelásticos hasta los más inelásticos. Y para linfedemas ya controlados se utiliza este tipo de compresión. Y para los que están en descompresión o descongestión, pues utilizamos los más inelásticos. Entonces, este es el otro concepto que yo quería que aprendan. De los tejidos de compresión hay desde los más elásticos hasta los menos elásticos. Cuando no hay edema se usan los más elásticos, y cuando hay edema leve, moderado, fuerte, usamos desde los elásticos menos elásticos hasta los más inelásticos del mercado. ¿Cuáles son los sistemas de compresión inelásticos que existen a nivel mundo? El más utilizado, el más conocido son los vendajes multicapas. Después los sistemas reutilizables de velcro, denominados Silcrest, que tienen una banda que mide la presión que ejerce de distal a proximal
por unas tirillas y tú puedes decir, yo quiero compresión leve, moderada, fuerte, 10, 20, clase 2, clase 3, clase 4, y la determina, y el mismo paciente la puede ajustar, y no necesita un entrenamiento especial como requiere el personal para poner un vendaje multicapa. Y el paciente mejora mucho más rápido y se hace parte de su tratamiento y no tiene que esperar 1, 2 o 3 semanas a un control para reajustar la venda que se le aflojó, se le cayó, y entonces son ventajas de estos sistemas más modernos con respecto a los vendajes multicapa. Y lo otro es que cuando usan dos prendas superpuestas que aumentan, cuando me pongo una con 20 milímetros de mercurio y de noche estoy acostado, y cuando me pongo de pie que aumenta la presión venosa de manera ambulatoria, me pongo a otro a 20 encima, ya subo la presión a 40 y aumento el índice de rigidez estática de la media. Entonces, esto es efectiva y es mucho más económica para tratar las úlceras venosas. Y ustedes cuando pasen por sala de curación, ustedes verán pacientes con una úlcera venosa de 5 años, 6 años, o sea, que vienen religiosamente, le hacen el vendaje, le hacen todo, pero nos hace falta sistemas de compresión inelásticas, vendas inelásticas o sistemas de estos económicos que permiten cerrar las úlceras pequeñas. Las úlceras más grandes necesitamos sistemas de estos dos tipos. Entonces, el conocimiento de la presión, la rigidez de los metales de la compresión es importante. Este es el concepto que yo quería que se llevaran hoy. Aquí ven una resonancia, cuando ustedes ven sin compresión y con 18 milímetros, cómo disminuye el diámetro de los vasos. Entonces, mientras más inelástico es el material o menos elástico y más fuerte la presión, mayor es el efecto hemodinámico, mayor son esos picos de presión, que dice la medicina basada en evidencia. Ya trabajos publicados donde ven el diámetro hecho por eco, ven cómo disminuye esto con 18 milímetros, cómo aumenta la velocidad del flujo, ¿ok? El doctor Hugo Parch y el doctor Giovanni Mosti, que él estuvo aquí, yo tuve la oportunidad de conocerlo, son la gente que más ha escrito y más saben de compresión a nivel del mundo, y ustedes ven cómo con compresiones mucho más inelásticas y más fuertes, con 30 milímetros cuando está de pie o se pone a caminar, sube 40, miren cómo baja el diámetro. Y cuando llegan a clase 4 y se ponen de pie y llegan los picos de 60, 80, que son hemodinámicamente estables, miren cómo disminuye el diámetro, es que logran disminuir el linfedema y cerrar las úlceras venosas. Entonces los materiales elásticos disminuyen el diámetro de las venas, mientras que los inelásticos llegan a ocluirla cuando estamos usando esos picos de presión alta. Y aquí funciona como una válvula. Si la válvula está irreparable, incompetente, al ocluir el vaso totalmente está haciendo como una válvula venosa. Entonces mejora el retorno y la circulación venosa. Son lo que hace el doctor Hugo Parks. Pone un material inelástico transparente aquí y mide lo que usa cuando usa el músculo y cuando lo relaja. Cuando usa el músculo, vean cómo se disminuye el diámetro y cuando no, aumenta. Y ese es el efecto que yo quiero que aprendan, porque a pesar de que es una modalidad de tratamiento eficaz en la patología venosa, es subestimada, es descuidada y no se utiliza por falta de conocimiento, entrenamiento o oferta eficiente. Esa guía colombiana que yo les describí publica esto para que entiendan. La terapia compresiva tiene un largo desarrollo en Europa, pero durante esto hace 9 años, en los últimos 20 años se empezó a estudiar en los Estados Unidos y en los países cuyo sistema de salud trata de imitarlo. ¿Okay? Aquí hablamos de los países latinos que imitamos las escuelas más americanas. Lo anterior ha hecho que entre nosotros no se apreciara como un método de tratamiento y que por lo tanto no se enseñe en las facultades de medicina. La mayor parte de los médicos no conocen las indicaciones de diferencias terapéuticas entre compresión elástica e inelástica. Yo lo viví. Y si yo no estaría aquí conversando con ustedes, no hay cultura de educación de compresión, porque no hay escuelas, todavía ni facultades de terapeutas, de enfermería, de medicina, no nos enseñan. Yo he hecho carrera médica, he hecho posgrado, he hecho su especialidad, he hecho magíster y nadie me ha enseñado de compresión. Nadie. Y es la verdad. Las medias de soporte que hay en el mercado y que no se hacen sobre medida, sino que solo se ofrecen en 3 tallas, no pueden garantizar que se ajusten adecuadamente a una gran parte de los pacientes. Para una cuarta parte de ellos son efectivos. O sea, un 25% usan la compresión, no le hacen ni bien ni mal, no son efectivas. Pero miren lo que dice aquí. En 60% de los casos empeoran el retorno venoso. Yo cuando leí eso me quedé así como que, ¡pam! 60% empeoran el retorno. Y dice que son útiles solo en el 15% de los casos. Entonces, de cada 100 medias
funcionan 15, 25 no hacen nada y se... Entonces yo me pongo a pensar, pero ¿por qué empeoran el retorno? Entonces uno vienen dadas porque solo se ofrecen entre talla y no se adecúan a la talla de todos los pacientes. Otro viene dada, ¿por qué? Porque estas son fotos que yo tomo en las salas de quirófano. ¿Usted cree que aquí qué está ocurriendo? Un torniquete. Aquí estamos operando el retorno venoso. Aquí estamos operando el retorno venoso. Aquí está floja, ni aprieta ni afloja, le queda grande, no hace nada. Entonces, estos son ejemplos de que sí puede operar el retorno venoso. Entonces, cuando ustedes ven un paciente en salas de cirugía y ven una media tiembólica puesta así, o es un paciente obeso que va a una cirugía bariátrica y los protocolos dicen que hay que ponerle para evitar las trombosis, y el paciente tiene un diámetro de 80 y no le entra esas medidas, es mejor que no se la ponga. Dice, doctor, ya aprendimos a no ponérsela que ponérsela. ¿Por qué? Porque estamos empeorando el retorno. Yo soy ortopedista de cadera y rodilla. Las cirugías que más trombos producen son las prótesis de cadera y rodilla, porque ponemos torniquete. Porque cuando hacemos una cadera doblamos la cadera y la pierna y estamos comprimiendo las venas y estamos haciendo más éxtasis venoso. Aumentar el éxtasis venoso aumenta el riesgo 60-80%, es lo descrito de trombosis venosa profunda que ocurren cada vez que se hace una cirugía de cadera o de rodilla articular. El resto de la cirugía tienen menos porcentaje. Entonces, esto es un método importante. ¿Por qué ocurre? Porque la presión, según la ley de Laplace, es la relación entre la tensión y el radio. La tensión, como está en el numerador, es una relación directamente proporcional. Mientras más tensión es esa, la media sobre la pierna, va a tener mayor presión. El radio, como está en el numerador, es una relación inversamente proporcional. A medida que aumenta el diámetro, la presión va a ser menor. Entonces, si ustedes dos tienen la misma estatura, el mismo peso y la misma talla de zapato, pero tu pierna tiene un diámetro menor que la otra, al aumentar el diámetro, la presión que ejerce va a ser menor. Y si yo quiero que tengas 15-20, no vas a ejercer la misma presión. Entonces, la medida más importante para elegir una prenda es el diámetro. No es qué talla de zapato es, qué altura es. Ah, no, usted, yo pienso al ojo por ciento, usted es M. Eso es una técnica inadecuada de prescripción. Tiene que ser medido, porque si no, no voy a garantizar la presión que yo quiero. Y es por eso que la mayoría de los médicos no creemos en la terapia con presión. Primero, porque no se usa compresión de grado médico. Lo que venden dice que aprieta y no aprieta, que aprieta, dice que tiene un gradiente y no lo tiene. Y cuando llegan, yo lo viví el domingo en la farmacia, una cadena, yo llego, el paciente, entonces lo primero que le pregunta para la media es, ¿qué talla de zapato es usted? ¿Ya me entiende? Entonces yo muy educadamente le digo, pregúntale cuánto le mide el diámetro, mídeselo y ve para que sea mejor. ¿Por qué? Porque así es como se hace. Y lamentablemente no está educado en ningún lado que se haga así. Y es por eso que muchas veces nadie cree en la compresión, porque no se hace bien. Y no se puede medir solo en 3 tallas, debería tener mínimo 7, 9, hasta 14 tallas. Y si el paciente no entra en las tallas, como en los linfedemas, o tiene formas dismórficas de la pierna, como ustedes vieron, hay que mandárselo a hacer en la medida. Porque si no, no va a ser el efecto terapéutico que queremos hacer. Entonces, el diámetro es importante para esta función. Es importante elegir el tamaño correcto del dispositivo, aplicarlo y que lo cumpla. ¿Ok? Requisitos para que sea de compresión de grado terapéutico médico, hay varios, y entre ellos que deben ser en sentido transversal, sino también en sentido longitudinal. Tiene que tener 3 filas. Por parte del staff médico. Usas de medida de compresión de grado numérico o terapéutico en el mercado. El mercado tiene medidas sin certificado de calidad. No se hace un control a la producción cada cierto tiempo para decir que aprieta lo que dice que aprieta y que tenga un gradiente de compresión. Como la úlcera, en la fase de descongestión usamos compresión como en la fase de mantenimiento, pero la compresión es diferente. Es decir, es la más inelástica cuando estamos en fase de descongestión, tanto en el linfedema como en la úlcera. Y cuando llegamos a la fase de es la de más alta compresión. Y es menos inelástico cuando ya estamos en fase de mantenimiento. Los sistemas de
ajustables han demostrado ser mucho más eficaces tanto para el edema inicial del edema venoso como el de los linfedemas. Y para la casa, pues, estas son las indicaciones principales de la compresión, principalmente la insuficiencia venosa crónica con edema o sin edema, como tromboprofilaxis, para la trombosis. También tiene otras indicaciones para evitar queloides después de quemaduras y el tratamiento de cicatrices. Las guías internacionales de tromboprofilaxis, todas, las más importantes son estas tres primeras que están aquí, recomiendan el uso de la profilaxis y las tres recomiendan compresión mecánica. Hay varios sistemas, la más utilizada es la compresión graduada, sistema de compresión mecánica intermitente, que dicen que debe ser usado en los pacientes postoperatorios por lo menos 18 horas al día para que tenga el efecto que diga que tenga, y bombas de presión plantar. Hay diferentes grados de compresión, la leve se usa para tromboprofilaxis y para profilaxis del edema. Ya cuando hay un edema instalado, pues se usa compresión más fuerte y menos elástica, y cuando ya tenemos un trombo agudo, usamos la compresión más fuerte. ¿Saben por qué usamos compresión muy fuerte cuando hay un trombo agudo? Porque el trombo está adherido a las paredes. Cuando nos ponemos de pie y caminamos, se dilata la vena. Y yo doy más posibilidad de que si se recanaliza esa vena, el trombo migre. Si yo uso una alta compresión, yo mantengo adherida el trombo a las paredes de la vena y evito que vaya a ser un émbolo hasta que la terapia anticoagulante disuelva el coágulo. El objetivo es llegar a la meta propuesta. Esta es una paciente conocida de España. Podemos llegar a esto. Aprendamos a usar la compresión. No nos quedemos con los conceptos de este libro que conseguí en una biblioteca en España, de Madrid, miren, del doctor A. Nelaton, Patología Quirúrgica, publicada en 1856. Y miren lo que él dice. La compresión es un método quirúrgico, en ese momento era quirúrgico, decía él, que tiene por objeto obrar sobre los tejidos rechazándolos, lo cual puede verificarse de afuera adentro, constituyendo la compresión propiamente dicha. Se practica cuando un miembro está inflamado, varicoso, infiltrado de serosidad, lo mismo que sabemos ahora cuando hay edema, cuando hay aumento de líquidos linfáticos, ¿okay? En esto se aplica un vendaje arrollado que empieza de la extremidad del miembro y se eleva hasta donde la compresión se hace inútil, que es compresión circular, cuidando que sea igual. Estos son los mismos conceptos que manejamos hoy en día. La mayoría de todos los que manejamos, ese es el mismo concepto. Manejamos los conceptos del 1856. Entonces yo les invito a repasar qué es compresión elástica, qué es compresión inelástica, qué es tejido plano, qué es tejido elástico, qué es presión de trabajo, qué es presión de reposo, la fisiopatología de la insuficiencia venosa crónica, el linfedema. Y si ustedes no siguen pensando que una media o una manga sirve para todo y para todo, yo estoy contento. Llegamos al objetivo. Gracias por todo. Muchas gracias al doctor Ernesto Díaz, médico especialista externo de la empresa CERTEINSA, y le recordamos a todos ustedes que esta charla magistral pueden volverla a revivir en el Facebook Live del hospital o en nuestro canal de YouTube y en el Twitter. Muchas gracias.